Qué bendición tener una nueva oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Oremos. Querido Padre, yo te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias por tu misericordia. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tú eres el mismo Dios. Yo te alabo y te bendigo. Señor, estamos pasando en el mundo entero situaciones difíciles, pero sabemos que tú tienes poder, Señor, y en ti confiamos. Y mientras esperamos tu salvación, queremos alabarte, queremos darte gracias, queremos levantar tu gran nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios todopoderoso. Qué hermoso es saber que Él tiene el control. Dios no ha perdido el control. Dios sabe lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Él sabe todas las cosas. Y yo quiero decirte hoy que lo mejor que podemos hacer es darle gracias a Dios todos los días y poner nuestra confianza en Él. Una fe, cuando tú crees que Dios tiene poder para cambiar todas las circunstancias, cuando tú crees que Dios tiene la solución y Dios es bueno y Él ve tu realidad, de repente tú pierdes el miedo y tú empiezas a tener gozo, empiezas a tener paz en medio de la tormenta. Quiero hablar de una historia que a mí me impacta mucho y que para mí describe con toda claridad. La fe desata la gratitud, o en otras palabras, la fe desata la alabanza. El pueblo de Israel se encontraba en un tremendo aprieto. Y vemos que Dios permitió todo lo que pasó. Éxodo 14, verso 4. Dios dice: yo haré que el rey se ponga terco y vaya a perseguirlos. Pero cuando lo haga, destruiré su ejército y le mostraré mi gran poder. Así sabrán los egipcios que yo soy Dios. Los israelitas hicieron lo que Dios les mandó hacer. Y cuando el rey de Egipto supo que los israelitas se estaban escapando, él y sus asistentes se arrepintieron de haberlos dejado ir. Y dijeron: pero qué locura hemos hecho. ¿Cómo pudimos dejar que los israelitas se fueran? Y ahora, ¿quién va a trabajar por nosotros? Dios hizo que el rey se pusiera terco y saliera con su ejército a perseguir a los israelitas. ¿Se dan cuenta que Dios puso en el corazón del rey de Egipto endurecerse? ¿Por qué Dios puso eso en el corazón? Porque era el tiempo del juicio de Dios sobre un rey perverso. Y Él tenía un plan, cómo Él iba a mostrar su gran nombre. Entonces, acá vemos que Dios gobernaba, dominaba el mapa, los movimientos en el mundo. Y yo quiero decirte hoy, hay muchos que tienen tanto temor de que se dice esto, que se dice aquello, que va a venir esto. Y yo quiero decirte hoy, no va a venir nada lo que Dios no permita. Nadie puede hacer nada sin que Dios se lo permita. El faraón no podría haber perseguido a los israelitas sin que Dios se lo permita. Y aunque lo persiga, Dios tenía poder para salvar a su pueblo.
Lo que tú y yo necesitamos aprender y entender que Dios es poderoso. Y no hay nadie que le pueda hacer frente. Y que no importando la circunstancia, Él está por encima de todo lo que se viene. Ahora el rey les persigue. ¿Y qué sucede? Los israelitas por su parte habían salido de Egipto cantando victoria. O sea, cuando se vieron libres, cantaron victoria. Poco después los egipcios los alcanzaron a los israelitas en el lugar donde Dios les había ordenado acampar. Cuando los israelitas vieron a lo lejos que el rey y su ejército venían a perseguirlos, tuvieron mucho miedo y gritaron pidiéndole ayuda a Dios. A Moisés le reclamaron: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? ¿Se dan cuenta cuán pequeña era la fe de este pueblo? Y yo creo cuán comparable es esa historia con lo que estamos pasando en el mundo entero. Ellos salieron cantando cuando creían que todo había pasado, que estaban libres. Pero cuando ven al enemigo venir, termina la canción. Porque terminó su fe. Su fe solamente estaba ahí mientras no había amenaza. Y eso es una gran enseñanza para nosotros. Una fe que solamente está ahí cuando todo está bien, puede no ser fe. La fe genuina, verdadera, pasa por el fuego y sigue permaneciendo firme. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia. Moisés le respondió, Éxodo 14:13, tranquilos, no tengan miedo. Ustedes no se preocupen que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. A esos egipcios que hoy ven no volverán a verlos, nunca más, porque Dios peleará por ustedes. O sea, ¿qué pasó ahí? Acá había un hombre que había creído la palabra. Dios había dado su palabra de liberarlos. Y Moisés le había creído a Dios. Moisés había creído su palabra. ¿Sobre qué se basa nuestra fe? Sobre toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tenemos promesa de vida eterna. Tenemos promesa de que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos promesa de Él, de que Él sabe guardar a sus hijos. Tenemos promesa de que el que pone su confianza en el Señor no será avergonzado. Tenemos promesas poderosas de Dios en la palabra. La pregunta es, ¿creemos lo que Dios nos ha prometido? Porque si creemos lo que Dios nos ha prometido, podemos cantar alabanzas a Dios. Yo siempre digo que los israelitas cantaron alabanzas al lado equivocado del mar. Porque cuando ellos estaban en la angustia, ellos murmuraron. Ellos dijeron, no había tumbas en Egipto para ir acá a morir. Cuando Dios hizo el milagro y ellos pasaron al otro lado, ahí cantaron un día completo. Pero eso fue una alabanza que no se basaba en una fe. Y yo pienso que la alabanza que toca el corazón de Dios es la alabanza que cree en medio de las dificultades, que confía en la palabra y que en medio de
de la dificultad puede cantar alabanzas a Dios. Así como el rey Josafat, que cantó en medio de la dificultad a Dios. Adoró a Dios cuando recibió la palabra. Y Dios trajo liberación. En el capítulo 14, verso 19 dice, ahí ya Dios intervino. Entonces los israelitas avanzaron en dirección al mar. Mientras tanto el ángel de Dios que viajaba al frente de ellos fue y se colocó atrás, quedando entre ellos y los egipcios. Lo mismo hizo la nube en forma de columna, la cual siguió alumbrando el camino a los israelitas, pero dejó en la oscuridad a los egipcios. En toda esa noche los egipcios nunca pudieron alcanzar a los israelitas. Es tremendo. Dios se movió a favor de ellos. Aunque el pueblo no creyó, pero Moisés creyó. Estamos hablando de este gran milagro. Como se abrió el mar en dos. Cuando Moisés levantó su bastón en fe, el mar se dividió en dos. Dios lo dividió. Y ellos caminaron como por una ruta empedrada, cruzando el mar, un pueblo de 1 millón de personas. De ambos lados quedaba como un muro de agua. Cuando los israelitas ya estaban por cruzar todo, cuando salieron del mar, del lecho del mar, Dios hizo que el agua vuelva sobre los egipcios y todos murieron en aquel juicio que Dios ejecutó sobre ellos por lo que habían hecho a su pueblo, por la terquedad de su corazón. Cuando cruzaron todos los israelitas y vieron a sus enemigos ahí derrotados, dice el verso 30, así fue como aquel día Dios liberó a los israelitas. Todos ellos pudieron ver los cuerpos muertos de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Al ver que Dios había derrotado a los egipcios con su gran poder, los israelitas decidieron obedecer a Dios y confiar en Él y en Moisés. Tremendo. Ese día cantaron a Dios todo un día, pero lastimosamente le faltó persistencia en su fe. Cuando les terminó el agua, cuando les terminó la comida, volvieron a murmurar. No pudieron confiar en ese Dios que había salvado con mano poderosa, había abierto el mar, les había salvado de sus enemigos, que también les iba a proveer de comida, que también les iba a proveer de agua. Y cada vez que se encontraban en dificultades, ellos murmuraron. Yo me pregunté, reflexionando, ¿cómo estamos nosotros? Las circunstancias que Dios permite en nuestra vida, las dificultades, son para probarnos, son exámenes, pero no son para destruirnos, sino son para confiar en Dios. Y yo quiero desafiarnos hoy en este tiempo, porque en este tiempo casi no se ve personas felices alabando a Dios. Es difícil encontrar a alguien agradecido. Uno escucha como una nube de murmuración, de negativismo. Y yo creo que Dios espera de sus hijos que se levanten en fe y le crean a Dios. Yo quiero decirte hoy que el mismo Dios que quitó a los israelitas con mano poderosa de Egipto está con nosotros. Él tiene poder para guardarnos, Él tiene poder para salvarnos,
Él tiene poder para derrotar a nuestro enemigo, no importa cómo se llame. Si es una enfermedad incurable, si son deudas, si son problemas graves de matrimonio. No importa cómo se llame tu faraón y su ejército. Pon tu confianza en Dios y en su palabra y empieza a alabar a Dios. Porque eso es fe. La alabanza es uno de los frutos de una fe en un Dios que todo lo puede. Una fe en un Dios que nunca pierde. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, no creyeron y se negaron a entrar. Estaba ahí la tierra, fluía leche y miel, pero ellos decían, no podemos, no vamos a poder. Y no conquistaron la tierra. Regresaron al desierto y fueron desechados por Dios. Porque no creyeron la palabra. Tenemos promesas poderosas en la Biblia. Y yo quiero desafiarte hoy a creer lo que dice la Biblia. Todo está en la Biblia y las promesas están ahí para nosotros. No digas más, no va a funcionar. No digas más, es imposible. No digas más, no voy a poder. Confía en Dios, obedécelo, sé fiel a Él. Y todo esto empieza por una comunión con Dios. ¿Por qué su fe era tan débil? Porque no tenían una comunión íntima con Dios. Cualquiera, cuando viene una tormenta, cree que va a llover. Cualquiera, en un año, cuando todo va tan bien, cree que va a tener éxito. Cualquiera cree que todos van a estar sanos y están sanos y es evidente. Pero solo aquel que ha estado cerca de Dios y le conoce a Dios en la intimidad, cree también que Dios puede hacerlo cuando todo está difícil. Y puede darle gracias y puede estar contento porque su confianza está en Dios. Su fe está firme en el Señor. Josué y Caleb eran hombres que caminaban en intimidad con Dios, tenían una vida de oración, creían lo que decía la palabra. Estaban firmes, estaban afirmados en la palabra de Dios. No participaban de los hechos de incredulidad de Israel. Y cuando ellos habían explorado la tierra tan buena y tan fértil, y habían visto los grandes frutos, ellos lo único que querían era entrar. Ellos decían, va a ser fácil, porque Dios va delante nuestro. Dios mismo había dicho, había dado testimonio, hay 7 pueblos más fuertes que ustedes. 10 testigos que fueron a ver la tierra dijeron imposible. Ellos estaban declarando con toda verdad lo que se vivía en el mundo natural. Naturalmente era imposible. Y yo creo que ahora vivimos en un tiempo donde muchas cosas naturalmente son imposibles. Quizás tu familia está viviendo una realidad imposible para ustedes. Pero Josué y Caleb creyeron la palabra. Porque Dios había dicho, yo iré delante de ustedes. Venceré a esos enemigos, los echaré delante de ustedes y les daré esa tierra. Si Dios dio la palabra, no importa si hay 7 pueblos más fuertes, Él lo va a hacer. Porque son más fuertes que tú y yo, pero no son más fuertes que Dios. Porque Dios nunca pierde.
Entonces Josué y Caleb le creyeron a Dios, alabaron a Dios, dieron honra a Dios y dijeron: va a ser fácil. Lo único que necesitamos hacer es creer y obedecer. Tremendo. Y dice Números capítulo 14, 24, pero Caleb mi servidor no fue como los demás, sino que creyó en mi promesa. Por eso entrará junto con sus hijos en el territorio prometido, donde ahora viven los amalecitas y los cananeos. Ustedes por su parte irán mañana al desierto en dirección al mar de los yuncos. Tremendo. Dios hace una diferencia entre aquel que cree y aquel que no cree. Él dice: Caleb creyó en la promesa. Él va a entrar, él va a conquistar. Ahora es un tiempo difícil, pero Dios sigue siendo el mismo. Cree en la promesa de Dios y Él te dará la victoria. No permitas hablar en incredulidad, en derrota. Lo que ya mencioné hace rato, el rey Josafat, un hombre justo, que hacía lo correcto delante de Dios. Se le vino un ejército enemigo imposible de vencer. Él ayunó, él oró, él pidió la ayuda de Dios, descendió el Espíritu sobre un profeta y le dijo: mañana les voy a dar la victoria. Quédense quietos. Yo pelearé por ustedes. Yo iré delante de ustedes. En ese momento Josafat adoró a Dios con todo el pueblo. Él alabó a Dios. Estaba feliz. Todavía no había visto nada derrotado en el enemigo. Es más, el enemigo, el problema se agravaba porque el enemigo se acercaba hacia ellos. Lo único que había recibido una palabra de Dios. Pero él creyó la palabra y adoró a Dios, se arrodilló rostro en tierra y adoró. El día siguiente él puso a los músicos delante en primera fila y se fueron a encontrarse con aquel ejército. Y dice 2 Crónicas 20, 21, luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército y fueron cantando y alabando a Dios con el himno que dice: den gracias a Dios, porque nunca deja de amarnos. ¡Qué tremendo! Los cantores marcharon vestidos con sus trajes especiales. ¡Qué locura parece a los ojos naturales! El grupo de alabanza se iba delante del ejército, vestido de fiesta, y se estaban yendo a enfrentar a un ejército más poderoso que ellos. Esto es un milagro. Esto es una enseñanza poderosa para nosotros. Josafat conocía a Dios. Josafat le creyó a Dios. Por eso, en medio de la dificultad y en medio de la situación imposible, adoró a Dios. ¿Y saben lo que sucedió cuando estos músicos empezaron a adorar a Dios y decir, alabando a Dios con el himno: den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos? Esa canción tocó el corazón de Dios. Y en ese momento el Señor descendió y derrotó al ejército enemigo. Y Josafat y su ejército lo único que hicieron fue juntar todos los bienes, todas las riquezas que habían dejado sus enemigos. Tardaron 3 días en juntar todo por la gran cantidad de riquezas que había ahí.
Qué tremendo es Dios. O sea, también tú y yo tenemos palabra. La Biblia está llena de promesas y está para nosotros. La Biblia dice que todas las promesas de Dios son en Jesús, sí, amén, y el Espíritu Santo es la garantía. Confiemos en Dios. Alabemos a Dios en medio de la aflicción, en medio de las circunstancias imposibles. No permitamos la murmuración, porque la murmuración es un fruto de la incredulidad. Sino pon alabanza en tu casa. Sacúdete de las noticias negativas. Apaga la noticia y prende adoración y alabanza en tu casa. Y dale gracias a Dios porque Él está contigo. Dale gracias a Dios porque Él es como un poderoso gigante que está listo para pelear por ti. Descarga tu carga sobre Él para que tu corazón tenga paz y gózate en el Señor. Porque Dios habita en medio de la alabanza a su pueblo. Confía en Él. Pablo y Silas en la cárcel. Ellos estaban esperando lo peor. Pero mientras ellos esperaban lo peor, ellos estaban agradecidos a Dios por poder servirle. Y entonaron alabanzas a Dios en medio de la noche. Yo estoy seguro por los azotes que habían recibido, ellos no podían dormir de dolor. Pero ellos decidieron, en vez de quejarse del dolor, alabar a Dios. Y el dolor pasó. Dios envió un terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel. Todos los presos, hasta el carcelero, se convirtieron. Le dejaron en libertad y aquella noche todos creyeron en Jesús y fueron bautizados. Todo empezó con alguien que aunque tenga dolor, aunque tenga aflicción, supo alabar a un Dios todopoderoso, porque tenía fe en Él, porque su confianza estaba en Él, porque su estado de ánimo no estaba dominado por las circunstancias, sino por el amor que sentía por Dios. Que esta sea nuestra nueva realidad. Señor, yo te doy gracias, porque tú eres bueno. Tú eres el Dios todopoderoso y para ti no hay nada imposible. Señor, y yo te pido que tú nos des una fe sobrenatural. Que tú realmente nos hagas entrar en una comunión tan profunda contigo. Que también tengamos esa convicción de que tú eres más poderoso de todo lo que está pasando en el mundo. Porque muchas veces sentimos como que hay una nube de oscuridad sobre el mundo entero que nos quiere aplastar. Pero que todos los hijos tuyos podamos saber que tú eres un Dios que es más fuerte que toda nube de opresión, que todo enviado del infierno, de que todo gobierno mundial. Señor, tú eres el Dios todopoderoso. Y tú ves todas las cosas y tú cuidas a tus hijos. Así como tú le viste a un Noé justo en medio de tanta injusticia, tú nos ves a cada uno de nosotros. Señor, y yo te pido, ven a nuestra ayuda. Pero mientras esperamos tu milagro, Señor, ayúdanos a entonar una adoración y una alabanza. Que nuestra vida en medio de la aflicción refleje gratitud y amor por ti, Señor. Una fe inquebrantable, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Realmente esta palabra me ha desafiado mucho. Y yo quiero desafiarnos a no empezar a cantar cuando todo está bien, sino a empezar a cantar en medio de la aflicción. Yo estoy convencido que la alabanza
en medio de la aflicción toca el corazón de Dios y describe nuestra confianza en Dios. La fe desata la gratitud. Si esta palabra te bendijo, compártala con otros. Dios te bendiga.